Continuando con lo que son los desarrollos de los ejercicios de Excel básico, ahora vamos a hacer el ejercicio número 3. En este caso, pues, se nos solicita que realicemos algunos cálculos básicos. La descripción de cada uno de ellos la vamos a encontrar en la parte inferior, acá donde dice instrucciones. Aquí tenemos qué es lo que vamos a aplicar en cada columna. Entonces, el primer cálculo que se nos solicita es el Seguro Social o IHSS. En este caso se nos dice que es el 4% de nuestro sueldo base. Entonces lo que vamos a hacer cuando tengamos ese tipo de información que aplicarle alguna celda, siempre será, por ejemplo, en la parte de porcentajes, vamos a habilitar una fórmula o función en Excel, que esto se hace con el símbolo de igual. Luego lo que debemos hacer es hacer referencia a qué es lo que le vamos a aplicar el 4%, en este caso sería nuestro sueldo base, por lo que le vamos a aplicar a la celda B8 ese 4%. Lo que voy a hacer es darle clic a la celda B8 y luego cuando hablamos de un porcentaje hablamos de una multiplicación. Entonces nuestro sueldo base lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un 4%, recordando los operadores de Excel. El asterisco es lo que representa una operación, entonces vamos a colocar un asterisco y vamos a colocar 4%. Aquí también, bueno, en la otra lo voy a explicar de otra manera. El 4% de 1200 lempiras es 48. Un tip para que ustedes no estén realizando cálculo por cálculo sería de que cuando ya realicemos la primera función o el primer cálculo, le damos un clic, automáticamente Excel nos va a seleccionar la celda y van a encontrar un cuadrito en la parte inferior derecha. Al darle clic se nos coloca un signo de más. Entonces lo que voy a hacer es cuando tenga ese signo de más en ese cuadrito le voy a dar un clic, lo voy a mantener sostenido y lo voy a arrastrar hasta la última fila donde tengamos el cálculo. Esto funciona cuando son cálculos continuos, es decir, que no me va a afectar al momento de bajar una fórmula. En este caso, si ustedes se fijan, la primera es la B8 por 4%, la segunda sería la B9, entonces va una continuidad con lo que son los datos. Con esto tendríamos calculado nuestro IHSS. Luego tenemos nuestro ISR, impuesto sobre la renta, que sería un 3.5% de nuestro sueldo base. Entonces la lógica es la misma. Vamos a habilitar siempre una función o fórmula con el signo de igual a nuestro sueldo base, lo que le vamos a aplicar ese 3.5%, el cual es una multiplicación. Y lo pueden hacer colocando 3.5% como tal, o 0.035, que sería lo mismo. Hay gente que lo divide, eso es decir, 3.5 entre 100, entonces sería 0.035, que serían 42 lempiras. Lo pueden hacer de las dos formas, ¿verdad? De 4%, o colocarlo con el porcentaje como tal, o hacer la división si ustedes lo manejan. Pueden hacerlo de las dos maneras. Entonces aquí lo mismo, lo voy a arrastrar hasta la última, ya con eso tendríamos nuestro ISR. Acá lo voy a ir tachando estos dos ya. Luego tenemos el total descuento, que es la suma de IHSS o ISR. En este caso es una suma sencilla, podemos habilitarlo con un signo de igual. Vamos a hacer referencia a donde encontramos el primer cálculo de IHSS. Le vamos a dar en el operador del signo más y luego ISR. Es una suma sencilla. Lo mismo podemos hacer porque son datos continuos, ¿verdad? Entonces le voy a dar clic en arrastrar hasta la última. Con esto tendríamos nuestro total descuento. Acá lo voy a marcar como que ya lo tenemos realizado. Tenemos el total de horas extra. Esto es un poquito más complicado porque ya llevan otros tipos de cálculo, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dice que es el sueldo por hora. Para calcular el sueldo por hora tendríamos que tener tendríamos que calcularlo para 30 días y una jornada de 8 horas. Entonces tenemos nuestro sueldo base. A esto le vamos a dividir entre 30, que serían 30 días. Y luego ese resultado lo vamos a dividir entre 8 horas. Con eso tendríamos nuestro salario por hora. Entonces lo que faltaría aquí es multiplicar lo que es nuestra cantidad de horas extras laboradas. Entonces le voy a colocar un por y luego un 7. Lo que hice aquí fue agrupar el primer cálculo, ¿verdad? Que sería nuestro sueldo base entre 30 días, entre 8 horas laborales para tener nuestro sueldo por hora. Y luego que haga la multiplicación por la cantidad de horas extra laboradas, que en este caso sería 7 y el resultado sería 35.
Con eso vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Para no realizar el cálculo varias veces. Lo vamos a bajar. Y aquí ya tendríamos nuestro total de horas extras laboradas. La comisión por venta es el 12.5% de las ventas. Entonces vamos a hacer referencia a la celda de las ventas. Siempre vamos a utilizar el signo de igual para poder hacer alguna fórmula o función en Excel. Nos vamos a referenciar a las ventas y vamos a multiplicar cuando el porcentaje es una multiplicación por el 12% creo que era, 12.5%. Lo voy a colocar de esta manera y con eso tendríamos nuestra comisión. Lo voy a ir haciendo un poquito rápido para no hacerles muy largo el video. Lo que les explicaba, creo que en el ejercicio 1, cuando se colocan esos asteriscos, significa que la celda tiene datos más grandes del tamaño que está establecido. Entonces nos ubicamos entre las dos columnas, entre la que tiene la información y la siguiente. Al colocársenos el símbolo de una rayita con dos flechitas inversas, le damos doble clic y con esto ya se nos coloca el tamaño de la información. El bono sería el 15% de la comisión por venta, entonces el signo de igual, luego vamos a dar clic en la comisión por venta y esto lo vamos a multiplicar por el 15%. Aquí ya tendríamos nuestro bono, igual lo voy a bajar para tener el cálculo completo. Tendríamos bono y comisión ya listas. El total de ingresos es total de horas extras más la comisión por venta y el bono. Entonces esta es una suma sencilla, vamos a habilitarlo con el signo de igual. Nos dice que es el total de horas extras más la comisión por venta más el bono, que sería este valor. Lo vamos a arrastrar y nos aparece lo mismo, ahora que las celdas son más pequeñas. Vamos a dar doble clic aquí en la columna. Nos dice que el sueldo líquido es el sueldo base menos el total descuento más los ingresos. Entonces sería el sueldo base menos los descuentos. Vamos a hacer referencia al sueldo, a la celda donde se encuentra el sueldo base, que sería la B8, menos el total descuentos, que serían para el primero los 90 lempiras, ¿verdad? Más el total ingresos, que sería esta columna acá. Aquí se lo dejo un segundito para que lo vean y le vamos a dar enter. Entonces esto ya sería lo que le viene quedando a nuestro empleado después de las deducciones, después de sumarle las horas extras y las comisiones y los bonos. Entonces ese sería el resultado que ustedes deberían de obtener para la parte de la tablita. Nos faltan dos incisos, que sería el total ventas y el total promedio de ventas. En este caso vamos a hacer uso de dos funciones de Excel que ya vienen previamente configuradas para hacer los cálculos. Para el total de las ventas vamos a utilizar la función suma y para el promedio la función promedio. Para habilitar una función en Excel siempre vamos a dar clic en igual y lo que vamos a hacer es buscar nuestra función suma. Acá cuando ustedes coloquen suma se nos va a ir configurando o mostrando las posibles funciones que correspondan con lo que hemos escrito. Entonces en este caso vamos a ver la primera opción de suma, que es la suma normal sencilla. Le vamos a dar un doble clic acá donde se nos muestra fx suma. Siempre se nos va a colocar en mayúscula cuando utilicemos una función en Excel y le vamos a indicar los números que queremos sumar. En este caso nos vamos a dirigir donde encontramos nuestro primer dato, que sería la H8. Y luego nos iríamos hasta la última, que sería la H27. No vamos a incluir el total venta, hay que tener cuidado con esta parte. Entonces nuestro rango sería de la H8 a la H27. Le damos clic en enter. Entonces esta sería como la suma de todos estos valores. Para lo del promedio vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a utilizar la función igual promedio. Le vamos a dar doble clic en la función, se nos coloca en mayúscula, seleccionamos el rango también de la H8 hasta la H27, no debemos incluir el total ventas, porque si no estaríamos duplicando la información. Entonces con esto tendríamos nuestro promedio. Ese sería el promedio, ya automáticamente nos hace la suma y la división, o sea, la función promedio hace la suma y cuenta los datos para hacer la división. No tenemos nosotros que venir a hacer la suma manual de esto, luego contar cuántos datos hay y dividirlo. Entonces ya eso nos ahorra tiempo al momento de implementarlo. Entonces tenemos el total ventas, igual suma, el rango, ¿verdad?, establecido y el promedio igual. Igual promedio y luego nuestro rango establecido. Entonces el ejercicio quedaría de esta manera.
esos serían los resultados correctos. Si hay algún valor que no les da igual, entonces deben de corregir, ¿verdad?